Era un hombre que consultaba enormemente, ¿no? Es decir, era una de sus formas de gobernar la diócesis era el consultar mucho. Fue sobre todo un padre espiritual. Un valor en la honestidad, en la responsabilidad, en la corresponsabilidad de la construcción de la iglesia. Él estaba dispuesto las 24 horas del día a ayudar a quien lo necesitara. El carisma fue lo que aportó a la diócesis, ¿no? Y tenía un corazón tan grande que necesitaba el espacio de todo el Uruguay, digamos, como para ir desparramando su bondad. Era, sobre todas las cosas, un pastor, un hombre que quería mucho a la gente, que estaba cerca de las cosas de la gente, de la vida cotidiana. Era un hombre de puentes, nos enseñó eso, ¿verdad? Hacer puentes, punto de encuentro, si se quiere, entre ambas realidades. Era una persona que nunca dejaba a los feligreses sin un apoyo, sin un consuelo. Era muy firme, pero nunca perdía su ternura. Le deja a las generaciones actuales esa apertura de la cual el Papa Francisco nos da tantos testimonios. Era un pionero. Don Carlos Partelli era un hombre muy sencillo, que se crió en un pueblito del interior y siempre mantuvo esa cercanía con la gente más sencilla. Era un hombre que se comunicaba justamente mucho, que se entregaba mucho, de mucha fidelidad en la relación. Yo creo que ese es un factor que lo marcó siempre. El provenir de una familia sencilla, de un pueblo del interior, que lo hacía percibir las cosas desde lo que la gente simple, el ciudadano o el cristiano de a pie, puede sentir, puede buscar, puede sufrir. Siempre sentí mucho esa confianza, esa relación así muy honda, de pocas palabras con él. Y yo creo que una cosa que marcó mucho y marcó a la iglesia uruguaya en general es esa especie de convicción de que Dios hablaba a través de los acontecimientos. Era un hombre que consultaba enormemente, ¿no? Es decir, era una de sus formas de, como se dice comúnmente, de gobernar la diócesis era el consultar mucho. Sobre el escritorio, él tenía un cepillo de los que usaban antiguamente los peluqueros para limpiar los hombros de los clientes una vez que terminaban su tarea. Él permanentemente, cuando aún no había computadoras, mandaba digamos así, borradores de lo que iba a escribir o de lo que iba a decir una homilía. Iba borrando con una goma de las de antes y claro, se le iba llenando el escritorio de la miga de esa goma. Entonces él permanentemente tenía una especie de palita y ese cepillo. Entonces eso para mí era un símbolo de él, porque su forma de vivir, su rol de, digamos así, de orientador de la comunidad cristiana, era permanentemente estar como revisando lo que otros le aportaban y lo que él mismo iba pensando. Él tenía un Fiat 600 y uno de los obispos con los que hizo mucha relación en la conferencia de Medellín, Monseñor Bogarín, que era un obispo paraguayo, vino a Montevideo. Era un hombre grande como un rancho, como decimos, y realmente tuvo dificultad para meterse adentro del Fiat 600. Y ahí Partelli quedó como medio, no sé, entre humillado y de tener ese autito tan chiquito y bueno, justo que vino este obispo tan grandote, digamos, que casi no lo podía meter allí. Y entonces planteó un día en el Consejo de Presbiterio la posibilidad de cambiar de auto. Total que la consulta resultó negativa. Y al ratito de subirse al auto lo oigo que dice, así aprendo a no consultar bobadas, dijo, ¿no?
Por sí, pero consultaba, a veces hasta él se dio cuenta de que había sido excesiva la consulta, pero digo, en cosas más, bueno, sí, más fundamentales evidentemente, siempre fue un hombre de consultar mucho. Permanentemente convocó en distintos espacios al diálogo, al intercambio, al buscar juntos, a tal punto que vamos a decir, los organismos diocesanos que él de a poquito fue implementando para que fuera permanente ese diálogo, aún hoy existen. Él nos puso, por decirlo así, a la Iglesia en estado de discernimiento permanente. Parece una obviedad, tal vez ahora un poco más obviedad, porque parece algo connatural con la Iglesia, pero en su momento no lo era. Sí, la experiencia a la que nos alentaba el Concilio Vaticano II, a hacernos responsables de la Iglesia cada uno. Yo reafirmaría el rol profético, inspirador, pastoralmente muy sensato de Monseñor Partelli, tanto en el concilio como en la conferencia de Medellín del año 1968. Ese tiempo que fue muy marcado por Monseñor Partelli, ese poner a toda la Iglesia, dar confianza tanto a los curas como a los laicos, monjas, laicas, etc. Como que está otra vez hoy floreciendo, y por eso me parece que tenemos que agradecer a Dios, pero también a este hombre que ha fermentado tanto la Iglesia, como decía, la Iglesia de Montevideo y la Iglesia uruguaya. Fue sobre todo un padre espiritual de jóvenes, de muchos jóvenes, y un hombre con una mentalidad de avanzada con respecto a su época. El padre Mossmann, entrando a los 9 años, ya desde siempre fue lo que yo llamo un hombre completo, un hombre íntegro, de inteligencia, de emotividad, de apertura al mundo, de apertura a la Iglesia. Tiene como maestros a varios de los salesianos que habían estado con Don Bosco, con el fundador, y entonces eso le daba a ese ambiente del Colegio Salesiano de Paysandú una riqueza muy particular, y de ahí salían muchas vocaciones de chicos que eran muy chicos, y hay una anécdota muy graciosa, o bueno, que hoy nos puede sorprender mucho, de cuando él a los 10 años le plantea a su madre que quiere ir a la casa de formación de las piedras de los salesianos. Su madre acepta, lo acompaña a la estación de tren, sin duda iría con algún salesiano mayor que lo acompañaría también, pero cuando llega al tren le viene la nostalgia y se pone a llorar y le dice a su madre que no quiere ir. Y su madre le dice: mijo, usted quería ir, ahora se va para allá. Bueno, una cosa que hoy nos resultaría totalmente incomprensible en una madre con un chico de 10 años, pero que era parte de la vivencia de la época. Fue un salesiano bien salesiano, daba las buenas noches salesianas. Entonces alguno se colaba para escuchar las cosas sencillas, amenas y alegres que siempre decía. El doctor Adolfo Yeltsin Vidar escribió unos años después de la muerte de Mossmann que aquellos que habían sido sus discípulos habían escuchado de él las cosas que luego el concilio traía a la vida de todos los cristianos. No, es un pionero en el Vaticano II y en las directivas y en los testimonios que nos da nada menos que el Papa Francisco. Fue un hombre que se basó en la palabra de Dios, un estudioso de la Biblia, un renovador de la liturgia dentro de los cánones propios de la época del preconcilio, un hombre de diálogo con la cultura. Fue un gigante de la comunicación, de la relación humana. Tuvo amigos, grandes amigos, amigos del campo, le encantaba andar a caballo y pescar. Pescaba con sus amigos, era abierto a la naturaleza, abierto a la sociedad. Tuvo una influencia también muy grande en el tema vocacional. De la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos salieron muchas vocaciones de vida religiosa a distintas congregaciones femeninas y sobre todo
a las benedictinas, de los cuales surgirá después la fundación del monasterio del Pinar. Así que ese es el mensaje que yo pienso que el padre Mosman le deja a las generaciones actuales, esa apertura de la cual el padre Francisco, el Papa Francisco, nos da tanto testimonio. Era el padre Mosman un pionero. Paco a la diócesis le aportó muchísimo, muchísimo. Y para muchos un valor en la honestidad, en la responsabilidad, en la corresponsabilidad de la construcción de la iglesia. Y ya en el seminario él junto con otro grupo habían comenzado el trabajo de implantar la JOC, la Juventud Obrera Católica, con los del barrio, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con el movimiento sindical nacional y el movimiento de los trabajadores católicos, él siempre estuvo cerca y al lado, tanto sufriendo como alegrándose, como buscando soluciones para los problemas que cada uno estaba viviendo. Paco era un tipo muy alegre, ¿no? Muy alegre y sobre todo era una persona que cultivaba la amistad. Desde el seminario tenían un grupo de 5, fue muy conocido, que continuaron durante años como grupo, que se reunían todos los meses en una época antes en que todavía los equipos sacerdotales, esas cosas eran ideas medias lejanas y sueños. Con otros 5 más, algunos de otras diócesis, fueron los que construyeron en la Barra de Maldonado una casa para descanso y encuentro de los sacerdotes. Y un cura que realmente se daba de corazón abierto a la gente. Le importaba darse y abrir su corazón para que la gente realmente pudiera penetrar en su corazón y desde ahí ir construyendo algo nuevo y distinto, transformando a la persona, ¿no? Legado de Verdiñas hay muchos, pero fundamentalmente hay el legado de todo ese trabajo, es el que hicieron con el padre Ramírez desde acá de la parroquia de Pozzolo, de movilizar, no existían las zonas fuera el momento, de movilizar a los laicos y a los curas y lograr que acá se consolidara un consejo zonal muy fuerte y que tenía un gran peso después dentro del equipo territorial. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a la iglesia, ¿no? Sin medida. La iglesia la amó profundamente. Una gran alegría de su vocación. Y creo que es una línea muy fuerte de la línea de Paco, esa cercanía y buscar el encuentro y compartir la vida con otros compañeros. Y después un hombre que aportó muchísimo, junto con otros sacerdotes de la época, hacia la pastoral de conjunto, ¿no? A partir del concilio, él comienza también a tener una incidencia pastoral muy importante, junto con otros, ¿no? Durante sus vacaciones en La Paloma, él siempre nos convocaba a los que estábamos cerca, incluso algunos se iban de Montevideo especialmente, a un almuerzo durante las vacaciones, a encontrarnos, y ahí habíamos de Montevideo, de Maldonado, de otras diócesis del interior que estaban vacacionando, y era un día que se fijaba en diciembre, un día tal, y era un tiempo durante muchos años fue un momento de encuentro intergeneracional e interdiocesano, ese almuerzo que nos ofrecía él. Él era un gran cocinero. Que nos decía siempre, yo cocino para mis amigos. Y ahí él ponía todo su empeño, toda su dedicación, toda su creatividad. La especialidad de Paco era el pescado. Nosotros le decíamos que era el día del pescado. Bueno, hablar del padre Antonio Ramírez es hablar de un ser entrañable que es muy querible. Te encontrabas con él y ya te daba esa naturalidad, esa cercanía, esa cara amable, esa bocha brillante porque era pelado, muy rubio, de ojos celestes, muy profunda su mirada. Nunca perdió su condición
de miembro del pueblo uruguayo. Un hombre que le gustaba disfrutar de la vida en las cosas más sencillas. Tomarse un medio y medio, que era caña y vermú, los sábados, ver Los Intocables con el Lyonnais, ahí con Robert Stack, con el equipo sacerdotal. Tenía una gran capacidad de hacer amigos. Ya con 88 años yo fui a verlo al hogar sacerdotal para proponerle que nos acompañara a un encuentro de obispos presbíteros, que fue el número 19, que se hizo en el año 2013. Y tuve que ir como 2 o 3 veces, y la última tampoco estaba. Y cuando me estoy por ir, aparece. Y le digo, pero pelado, ¿de dónde venís? Loco, vengo del peluquero. Y le digo, pero ¿qué peluquero si vos sos pelado? Entonces él iba a ver a su amigo de toda la vida, donde se cortaba la poca pelusa que tenía, pero sobre todo donde compartía, salía. Era un hombre completamente feliz, que vivía la vida con toda intensidad, con gran apertura, alegría a todos. Fue un párroco que se santificó, diría yo, haciendo de la parroquia donde él estaba una comunidad. Tanto lo hizo en Pozzolo, como estuvo en la parroquia de los Sagrados Corazones, como en Estela Maris. Y además un compañero excelente que fomentaba la fraternidad sacerdotal. El legado que Antonio nos dejó, o el aporte a la iglesia, no solo montevideana, sino del Uruguay, no se puede referir en un solo término, ¿verdad? Es un aporte que ha sido muy relevante, muy importante. En el periodo de la dictadura, por ejemplo, cuando fue párroco de Pozzolo, con la gente más humilde, luego en Estela Maris, también como formador de seminario, allí lo pude compartir con él, escucharle sus preciosas homilías, sus prédicas, que eran impecables, brillantes en el decir, pero también en la profundidad del tema que encaraba. El padre Ramírez formó un grupo de laicos, gente joven, empresarios, técnicos, abogados, arquitectos, gente con posibilidades, para ayudar y palanquear la obra del padre Cacho. A la gente de Carrasco le vino muy bien, porque uno de ellos me decía, uno vive aquí en este barrio en una burbuja y se olvida de la realidad. La realidad del Uruguay es otra muy distinta. Y Antonio era un hombre de puentes. Él estaba con el más pobre y humilde, que seguramente prefería en su corazón, pero no desdeñaba del rico más rico, y lo tenía también como persona. Antonio nos enseñó eso, ¿verdad? A hacer puentes, punto de encuentro, si se quiere, entre ambas realidades. Una de las cosas que me dijo fue lo siguiente: cuando hables de los pecados de la sociedad, incluíte, sé humilde, porque vos también tenés parte que ver en esto. Nunca te presentes como un tipo impoluto, porque eso no es cierto. Te haría daño a vos y tu mensaje no llegaría. Un hombre querido, un hombre respetado, un hombre que evidentemente fue discutido por su firmeza, especialmente sus convicciones, pero que nadie te hablaba de él. Podrían discrepar mucho con sus ideas, nunca con su persona. Y que hoy a la distancia uno mira casi como un prócer del clero nacional. Al principio fue una relación media distante, porque era una persona que ponía su distancia, siempre te llamaba por el apellido. Yo era un chiquilín, me decía señor Verdú, y a mi compañera señorita Sánchez o quien fuera. Y lo fui queriendo de a poco a medida que lo fui conociendo, ¿no? Yo lo recuerdo como una persona muy inteligente, con gran capacidad de trabajo y mucha abnegación. Él estaba dispuesto las 24 horas del día a ayudar a quien lo necesitara. De pocas palabras, pero que te dabas cuenta que conocía, estaba al tanto de todo, por más que vos creías que no, de todo lo que pasaba en su parroquia. Y lo otro, la compañía de cada grupo, ¿no? Cómo acompañaba a los diferentes grupos de la parroquia, eso siempre me quedó. Era un ser excepcional, un ser humano maravilloso. En su calidad sacerdotal
Era una persona que nunca dejaba a los feligreses sin un apoyo, sin un consuelo. Era muy firme, pero nunca perdía su ternura. Un sacerdote que en esa pastoral de conjunto después supe que era formador de formadores, o sea, los curas más nuevos por lo general en esa espiral que iban haciendo las parroquias, de las primeras muchas veces era el cordón para foguearse con el padre Vidal, ¿no? El padre Vidal lograba esa formación de todos los grupos con equilibrio y con armonía, porque era un buen pastor de rebaño y sabía vivir el Evangelio. Fue de los primeros que les hizo ver a los sacerdotes la importancia de cuando terminaba la misa ir a saludar al atrio, que no era habitual. Y lo otro, esos saludos, ¿no?, de Pascua, de Navidad, que iba casa por casa a saludar, a desear un buen año y a tener una palabra de aliento, y informarse e importarle por la familia de sus parroquianos. Se venía de lejos, no importaba si cualquier persona a cualquier hora lo llamaba, él acomodaba todo y se iba con su sotana larga, con su maletín. En una cena donde, comimos y luego se sirve el postre. Estaba muy rico y volvieron a servir una segunda vuelta. Entonces el padre Vidal, que estaba al lado mío, yo le dije, sírvase, padre. Y él dijo, no, dice, porque la segunda vuelta ya sería gula. Y yo estaba segura que le había gustado, que lo había aprovechado, pero que no, ya para él estaba. En un momento de transición de lo que eran los sacerdotes, podríamos decir, de la vieja escuela. Hay que recordar que él viene después de Corso, y con los tenientes curas que le tocó, yo creo que tuvo que hacer un ayornamiento. No siempre estuvo de acuerdo, me consta, pero siempre acompañó. No era una persona de andar con mucha vuelta, ¿sí?, mucha teología, era muy sencillo. Para tener una idea de la profundidad en esa sencillez que tenía, Monseñor Orlando Romero, que tenía la misa los domingos de 10 menos cuarto, todos los domingos venía, escuchaba la homilía sentadito y después se iba a revestir a sacristía. O sea que creo que era, para los curas jóvenes, nuevos, era un referente. Padre Brito era una persona que podríamos decir disponible, y para tener disponibilidad hay que tener muchas virtudes, ¿verdad? Especialmente atraía de él una modalidad muy afable, muy afectiva y muy sencilla en el trato. Y tenía un corazón tan grande que necesitaba el espacio de todo el Uruguay, digamos, como para ir desparramando su bondad. Me impresionaba muchísimo la manera que él tenía de saludar, tenía una modalidad de relacionamiento bien al estilo del vecino. Para nada era la imagen de ese sacerdote tal vez metido dentro de la iglesia, mucho menos en el templo. Era un hombre de la calle. Era una persona que aparecía en una parroquia en el momento que el sacerdote quizá estaba pensando, tendría que hablar con un sacerdote. Y seguramente ese impulso que él tenía de servicio, de estar cerca de los demás, era algo de lo cual Dios se servía para que realmente hubiese una cercanía que significaba mucho, ¿no? Era muy entrador y muy respetuoso, ¿no?, al mismo tiempo. Esas eran características muy notables que creo que le venían de su ser maragato. Cuando niño, él era de familia obrera, recuerdo que nos contaba que vendían con su padre agua en un carro, en aguatero, y también pescado. Entonces, yo creo que él, en este sentido, siempre fue un hombre conocedor del ambiente de barrio, de los ambientes sencillos de pueblo, porque él era un hombre muy de pueblo en este aspecto. Era capaz de caer así con la comida un día en un lugar donde alguien realmente lo estaba necesitando y se preguntaba cómo se habría enterado el padre Brito, ¿no?
pero esa preocupación por, llamemos, las ovejas de su rebaño, por sus feligreses, por las personas que había conocido, cuando sabía que había alguna necesidad y él se hacía presente y generalmente traía la respuesta o la solución a esas situaciones difíciles por las que pasa la gente, ¿no? Y supo también recibir en su comunidad algún tipo de sacerdote que a veces le pedía el señor arzobispo para poder acompañarlos en algunos momentos difíciles que pudieran estar viviendo por distintos motivos, ¿no? Uno lo recuerda por muchas cosas en las parroquias donde estuvo y sobre todo por el diaconado permanente. Él fue un gran iniciador en tiempos conciliares, trabajó muchísimo, tuvo que enfrentar muchas dificultades y él puso todo su empeño, cómo trataba de alimentar la espiritualidad de los candidatos, cómo trataba de ayudar a descubrir lo que es la diaconía en la iglesia como actitud fundamental de Jesús. Y ese fue un aporte muy lindo que nos prestó a los seminaristas teólogos como, digamos así, un puente entre la experiencia, la vida dentro del seminario y en la práctica pastoral de fin de semana a vislumbrar lo que sería un poco más ya nuestro servicio presbiteral en la arquidiócesis. Una vez se había despedido de un sacerdote en un pueblito del interior. Le dijo, bueno, voy a ver si el mes que viene te puedo volver a visitar. Y cayó al día siguiente en el mismo lugar, porque dice, vos sabés que hoy estaba rezando y pensé que a lo mejor yo me había ido muy pronto de tu lado y bueno, y aquí estoy de nuevo, ¿no? Y para el sacerdote fue una cosa muy linda, lo contaba él después, sabiendo que Brito tenía otras ocupaciones y otras tareas y tenía muchas cosas que hacer, pero haberse sentido así como importante en la vida de un hermano sacerdote que se preocupaba por él y que no había quedado satisfecho quizá con esa visita de un día que le había hecho y bueno, volvió 29 días antes de lo que había prometido. Él era muy asustadizo. Una vez en una parroquia de campaña, en una capilla de campaña que fue a suplir un sacerdote y no conocía muy bien los lugares, una noche de viento, sintió ruido, fue a abrir un lugar muy oscuro y apareció una imagen grande encima de un lugar allí, ¿no? Y le pareció que era una persona y salió corriendo hasta la plaza, contaba siempre él, y volvió, se animó de valor y volvió, resulta que era un santo, la imagen de un santo que estaba allí, ¿no? Las características que recuerdo de él es siempre un sacerdote, primero, externamente impecable, ¿no? En su aspecto, muy alegre, tenía también ocurrencias, digamos, en su lenguaje, así en la amistad, digamos, sacerdotal, y lo que lo puedo así decir como una palabra que lo define, era siempre sacerdote. En todo momento, en todas circunstancias, vos veías en él al sacerdote, ¿no? No era alguien que tenía una cara para una cosa y otra cara para otra, sino que en todas circunstancias se manifestaba así de esa manera. Y era una persona que tenía, digamos, un gran interés, una gran dedicación a lo que hacía. Él llegó a la parroquia y estuvo más de 40 años en la parroquia. Y en ello se dedicó, digamos, de lleno a lo que era la comunidad y sobre todo al Colegio Mariano. En el Colegio Mariano, que fue no exactamente una iniciativa de él, pero él lo potenció, digamos, hasta de pasar de primaria a secundaria y bueno, llevarlo, digamos, hasta lo que es ahora, ¿no? El carisma fue lo que aportó a la diócesis, ¿no? En particular con la obra del Liceo Mariano y con la parroquia, ¿no? Y después era alguien que siempre participaba en todas las reuniones o las misas, digamos, de la arquidiócesis, ¿no? O sea, Padre Mario siempre se lo veía presente, ¿no? Bueno, hay un aporte muy valioso que es una persona del exterior que se afincó, digamos así, en la diócesis y dio todo su aporte personal a lo que era la formación de la diócesis, ¿no?
en ese sentido, digamos, bueno, no solamente el colegio, en la parte educativa, la parte de la comunidad parroquial, también en la parte de participar en el presbiterio de la zona, en el cual él daba su aporte, ¿no? Un aporte particular, digamos, dada su formación y su manera de encarar el ministerio presbiteral, pero también en el sentido de que se fue adaptando mucho a lo que significó el cambio pastoral, sobre todo, digamos, de cuando Parteri asumió la diócesis en adelante, ¿no? Almorzaba o cenaba a veces con nosotros, era muy ameno el carácter, la forma de ser, muy trabajador, vos siempre lo veías trabajando en todas partes. Hacían una competencia con Elizaga, porque eran, como párrocos, eran los dos que tenían más tiempo, y era un poco una especie de competencia, a ver quién duraba más tiempo en la parroquia. Y otra de las cosas fue que una vez él se fracturó una pierna, entonces no me acuerdo en qué acontecimiento, y se hizo bajar la cama para permanecer en la parroquia. El Pepe Bonifacino era, sobre todas las cosas, un pastor, un hombre que quería mucho a la gente, que estaba cerca de las cosas de la gente, de la vida cotidiana. Un hombre sencillo, austero, pero todo eso estrechamente vinculado con su ser apasionado. Apasionado por el reino, apasionado por la justicia, por la fraternidad. Siempre con este acento de estar preocupado por el detalle de la vida de cada uno de los que tenía enfrente, ¿no? Pepe vivía centrado en lo esencial, tanto desde el punto de vista material como espiritual. Y ese ir viviendo en lo esencial lo hacía cada vez más disponible, cada vez más accesible. Yo me daba cuenta cuando él había estado la noche rezando, se levantaba, dormía poco, y caminaba bajo una parra que había en el patio de la parroquia, y al otro día te dabas cuenta, porque la cara, él se arrugaba mucho, la cara estaba llena de arrugas, y a veces estaba lisita, descansada, y no tenía tanto que ver con lo que dormiera o no, sino con su experiencia de Jesús tan profunda, ¿no? Y cuando él recurría a Jesús se le notaba, estaba permanentemente, ¿no? Pero había momentos en que este recurso era evidente, ¿no? Evidente. Y una tarde, rezando vísperas, comentamos un evangelio, el evangelio aquel que quizás ustedes se acuerdan, donde los amigos del enfermo, como no podían entrar por la puerta, lo bajan por el techo para llegar a Jesús. Y después de comentar distintos aspectos, él termina haciendo notar que ese evangelio habla de que Jesús curó al enfermo por la fe de los amigos. El evangelio dice, y viendo la fe de ellos, y eso lo llevó a una reflexión que creo que fue una reflexión y un pedido. Concretamente dijo, cuiden la fe de la comunidad. Participó mucho de un organismo que se llama el Territorial, fue de los precursores en estas cosas y organizó muchas cosas de la diócesis junto con otros, ¿no? Pepe no trabajaba solo, nunca trabajó solo. Pepe era un hombre de los procesos, era una de sus preocupaciones más fuertes, que el quehacer no se basara en eventos, que no nos resumiéramos a cosas que podrían ser muy significativas puntualmente, pero que empezaban y terminaban en el momento que ocurrían. Él decía, lo que cambia la historia, lo que transforma el mundo, son los procesos. Y entonces todas las acciones, de alguna manera, buscaba que estuvieran enmarcadas en procesos de humanización, en procesos de dignificación, en procesos de crecimiento, en procesos de evangelización.
También en la última etapa de su vida, más cercana específicamente a los curas, se preocupaba mucho sobre todo de los curas con problemas. Él trabajó mucho en el hogar sacerdotal, entonces los curas que tenían problemas de distinto tipo, no solamente enfermedades, él supo acompañarlos, fundó con otros un programa para la salud integral de los presbíteros, y cuando murió, es lo que pasa con esta gente, ¿no? Nos dimos cuenta de todo lo que hacía Pepe porque ya no estaba, pero era un trabajo muy sutil el que él hacía, ¿no? Muy delicado. Estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, así nos dice la carta a los hebreos y nos invita la misma carta a fijar los ojos en Jesús. También estos hermanos presbíteros que hemos recordado nos invitan a eso, a fijar los ojos en Jesús, aquel a quien queremos servir con todo el corazón. Y es interesante, yo creo que ha sido una embocada el poner a nuestros distintos presbiterios los nombres de estos hermanos nuestros. Un obispo, don Carlos Partelli, 2 sacerdotes del clero religioso, los padres Bortiñón y Mosman, y 5 sacerdotes del clero secular, Verdiñas, Bonifacino, Brito, Ramírez y Vidal. Todos ellos han sido testigos fieles de Jesucristo, servidores del pueblo santo de Dios, hombres con una intensa caridad pastoral. Ellos nos invitan a una renovada entrega sacerdotal para que en esta iglesia en salida podamos anunciar la alegría del Evangelio.